prisión. Andrés Felipe Sánchez. Esto que les vamos a contar a continuación es un poquito del bosquejarles, tal vez un poquito de lo que nosotros hacemos cuando ocurre un robo. Pero es muy fácil que la gente ya sabe, porque inclusive los videos ya están volviendo paisaje. Hay mucha gente que ya sabe cómo actuamos, cómo se hace el tema del apagado, de la recuperación. Pero lo que no saben es qué procede después de una captura. Y lo que procede es esto. Llega la policía, hace la captura, le lee sus derechos, le cumple con sus garantías, y luego de presentarlo con el juez, inmediatamente empieza nuestro departamento legal a ayudarle a la víctima. Se encargan de que la persona afectada les entregue un poder para poder velar por los derechos de ella y, bueno, obviamente defenderla en este proceso. Ustedes recuerdan un caso que pasó hace unos días de una Viwis X modelo 2017, que es blancas con calcomanías grises, que fue robada frente a la urbanización Cataluña en Buenos Aires. Esta motocicleta fue recuperada en el primer puente de la toma. ¿Qué pasó con esta moto? La propietaria de la motocicleta nos llama a decirnos que le habían robado la moto. En efecto, la central de monitoreo procede pues a hacer la recuperación, con la sorpresa de que estábamos escuchando por el micrófono que todavía el delincuente estaba ahí. Y en efecto llegó la policía y se generó la captura. Ana María, ¿qué pasó con esa captura? Bueno, Rolando. Posteriormente, el indiciado fue puesto a disposición de la policía y luego trasladado a la URI. ¿Cómo se llama el indiciado? Andrés Felipe Sánchez. Andrés Felipe Sánchez, el delincuente que le robó la motocicleta a la usuaria. Según como relata la víctima en los hechos, él lo que estaba haciendo era conduciendo la motocicleta, de la cual se baja el parrillero que la amenaza con el arma de fuego, y fue el que posteriormente la policía capturó en inmediaciones de la ubicación de la motocicleta. O sea, este personaje de que se generó la captura era el parrillero. No, era el conductor de la motocicleta. Realmente la víctima lo reconoció a él como el que la conducía, porque era el que tenía el casco destapado. Quien la amenaza con el arma del fuego, claro, para evitar que sea reconocido, lo hace con un casco totalmente cerrado para que a él no lo reconozcan, porque el porte de arma de fuego incluso le puede dar mayor cárcel que el hurto en sí mismo. Ok, en efecto. Entonces la víctima lo reconoce en inmediaciones. Como él es trasladado, una vez encuentra la motocicleta. Bueno, encontramos la motocicleta en el puente de la toma. Sí. ¿Vos estuviste asistiendo a esa recuperación, no? Sí, estuvimos viendo todo el movimiento que hizo la recuperación, o todo el vehículo que hizo. Se logró efectuar muy rápido, sobre menos de 10 minutos ya estábamos activando esa moto de nuevo, porque ya la policía la tenía. Y el delincuente estaba tratando de prender la berraca según los audios que nosotros tenemos, y en esa llegó la policía y con las manos en la masa, y fue madre. Claro que el abogado defensor estaba aduciendo que estaba a 20 metros de la moto. Yo no entiendo cómo fue que hicieron la medición para saber que eran 20 metros cuando sabíamos que no. Ahora, lo que a mí me han dicho es que él trató de correr, pero la policía lo alcanzó, pero pues obviamente que lo vio en la motocicleta. Lo que pasa es que el informe de la captura que hace la policía es que, si bien no estaba sobre la motocicleta en el momento, era la única persona que tenía en su perímetro de dominio la motocicleta, que la estaba mirando, que cuando ellos llegan a preguntarle, él gaguea, nervioso, no sabía qué hacer, no sabía para dónde mirar, y estaba incluso con la misma motocicleta que la víctima reconoce que fue detenida. Ella fue detenida por medio de una motocicleta boxer, y él tenía en su poder esa misma boxer. Y él estaba con el casco, claro, él era uno de los delincuentes, y ella lo reconoció. Exacto, ella lo reconoció, y inmediatamente la policía, como dice, esta es la única persona que está muy nervioso, está muy sospechoso. Fuera de eso, la víctima lo reconoce. Lo trasladan a la estación de policía, y allá la víctima lo reconoce de inmediato. Ni siquiera le tuvieron que preguntar. La víctima dijo, es que él conducía la motocicleta de la persona que me hurtó la motocicleta. O sea, él hace parte de ese delito, es partícipe. No amenazado a la víctima, sí o sí actuó en el robo. Exactamente. Posteriormente, la teoría de la fiscal es que no necesariamente tiene que ser él el que apunte el arma y el que cometa todo el proceso, sino que hace parte fundamental del proceso, porque conduce una motocicleta con la que intimida a una víctima, y aparte pues él tiene todo el dominio del momento. Es más, la fiscal indica que es mucho más peligrosa la persona que conduce, porque es la persona que precisamente es la que prepara todo. Hace el cierre, claro, hace el cierre. Hace el cierre, pone en intimidación a la víctima, la que la alcanza, la que la selecciona, es la que posteriormente se vuela. Entonces, que efectivamente sí tenía pues un grado alto de responsabilidad. Entonces, por eso posteriormente es trasladado a legalización de captura en el juzgado.
Bueno, ¿y qué pasó en ese momento desde la central? Luego que se hizo la recuperación, se puso en contacto la central con la víctima para informarle incluso que tenía asesoría jurídica, ¿no? Sí, no, desde el mismo momento, inicialmente, siempre se actuó desde la central. Pues le dimos el acompañamiento a la víctima, la cual siempre estuvo un poco más calmada una vez que la llamamos, porque al principio sí estaba muy nerviosa la víctima. Ya una vez se logró contactar con la víctima, se calmó todo y pues desde ahí ya iniciamos todo el proceso, notificando que la asesoría con nosotros en Motorrobadas Encontradas y la ayuda de Rolando Plazas, la asesoría jurídica era totalmente gratis. Ya desconfiaba un poquito de eso, pero pues desde ahí, ese momento ya se logró todo. Sí, la verdad es que no están acostumbrados. Yo creo que somos los únicos que ofrecemos también esa garantía de ayudar a la gente en ese tema. ¿Cómo fue el contacto con la víctima la primera vez? ¿Qué pasó? Bueno, inmediatamente. Entiendo que ella estaba ocupada. Sí. Y luego te devolvió la llamada. Sí, ella estaba trasladándose hacia la estación precisamente para hacer el reconocimiento de su motocicleta y del victimario en este caso. Posteriormente ella me devuelve la llamada indicándome que había reconocido la persona que le había sido partícipe hurtado la motocicleta y me comentó que también le habían hurtado otras pertenencias, el celular de la empresa, el cargador del iPhone, dinero que tenía en su billetera, los documentos. Entonces yo le dije que era importantísimo que se trasladara para Búnker a interponer el denuncio porque si bien la motocicleta se recuperó, los otros elementos no, y había que hacer una valoración respectiva de esos perjuicios para una eventual indemnización dentro del mismo proceso penal. O sea, le vamos a ayudar a que la indemnicen en el proceso penal con los demás artículos o objetos que perdió. Claro que sí, porque aparte de que la persona indiciada, involucrada en este caso Andrés Felipe, va a ir preso porque efectivamente ya tenía antecedentes y la verdad no veo probabilidades de que... O sea, le dieron intramural ahí mismo. Sí, le dieron medida intramural porque ya tenía incluso una condena por hurto. Ya había, entonces para la fiscal, él tiene un modus operandi que conoce, él sabe lo que hace y se dedica a eso. O sea, primero no era Santa Paloma y segundo la familia sabía que se dedicaba porque ya venía con un historial delictivo. Con un antecedente y aparte también tiene otros cargos por otros delitos como violencia intrafamiliar y porte de estupefacientes. Claro, nosotros estuvimos averiguando el SPOA y el man está bien jodido y a la edad que tiene. Exacto, entonces de hecho para el juez fue muy claro que él tiene una edad en la que conoce sus actuaciones y debe asumirlas como debe ser, porque la estrategia de la defensa era tratar como de declarar ilegal la captura, puesto que la policía pues según él manifestaba lo enredó para que firmara para una cosa, para la otra. Pero eso queda totalmente desvirtuado con la identificación de la víctima. No, y con que él de manera voluntaria firma el acta de buen trato, entonces si a él lo estaban tratando mal, ¿por qué puso a firmar un acta de buen trato? Y además porque la fiscal dijo, él ya sabe cómo es un procedimiento legal porque ya lo vivió, entonces no puede decir que lo estuvieron enredando. Adicionalmente el juez dijo que él es una persona garante de las instituciones y en este caso la Policía Nacional como servidores públicos, hay que creerles, porque ese cuentico de que estar pensando a toda hora que ponen armas, ponen drogas y le tienen la mala, hay que desterrarlo de la mente colectiva de que a toda hora la policía hace las cosas mal, porque esa no es la idea. Bueno, una curiosidad que me genera, y es que yo pues por mis ocupaciones no puedo mucho asistir a este tipo de diligencias, pero cuando se enteraron que ibas de parte nuestra, ¿cómo fue el trato que te dijeron? Bueno, pues para la fiscal fue un gran apoyo, ella dijo que ella nosotros somos vital apoyo para la fiscalía porque aportamos el informe recorrido de la motocicleta, desde que la persona reporta el hurto, que lo hace no solo al 123 sino a la central, para ellos es vital y dicen es un soporte probatorio inmenso porque nos determina el recorrido de la motocicleta, las ubicaciones que son las que dan efectivos con las capturas. Entonces para la fiscalía primero es un alivio cuando nosotros apoyamos eso, ellos dicen es muy bueno porque nos ayuda a soportar nuestras teorías y nuestras hipótesis dentro de los procesos. Y por otro lado, porque para la fiscal dice que esto debe irse de frente contra el hurto, que es porque efectivamente se hacen las capturas y que ya se han hecho capturas, que se han hecho condenas efectivas mediante este dispositivo GPS de Rolando Plazas, que es el más común. Ella dice, en el escrito de acusación ella habla efectivamente del Rolando Plazas y dice que aparte también se logran indemnizaciones, que son cosas que se vienen implementando muy posteriores a la ley 906, que primero la gente se desligaba del proceso, pero ahora las víctimas están acudiendo para que sean indemnizadas. Entonces lo que dice es que ya las personas que se dedican al fleteo la piensan un poquito más que antes y aún así siguen cometiendo, pero saben que se van a enfrentar a una pena y a un monto de indemnización. O sea, es que yo tengo entendido que en medio del alegato nos mencionaba como un dispositivo muy efectivo.
Sí, decía que no podía desvirtuarse el hecho de que de donde se encontró la motocicleta y decir que fue movida y llevada hasta allá, porque el GPS da fe de la ubicación fidedigna, que eso no tiene cómo alterarse porque es un geoposicionador satelital y que no era barato. De hecho, el juez recalca que lo grave aquí es que las personas ya no pueden estar tranquilas en la calle y que tienen que llegar a usar estos dispositivos para poder cuidar sus cosas, porque hay otros que dicen que tienen que salir a robar y que esa no es la idea de la sociedad que se debe establecer. Entonces que hay que valorarle a la víctima que hizo un esfuerzo para tener un GPS, en que por ende el juez, como garante de la Constitución, la va a proteger, dado de que está cuidando su patrimonio, que es lo que realmente busca el delito de hurto, proteger el patrimonio. Bueno, este año ya tenemos muchas capturas, se han presentado muchas, básicamente son como 2 al mes, según lo que yo logro recordar, solamente con el GPS, pues aparte de otras que hemos tenido por investigaciones con la SIGINO, en fin, pero con el tema del GPS se están aumentando mucho las capturas. ¿Cómo lo han visto desde la central? No, es excelente. Nosotros desde la central siempre buscamos la captura. Digamos, en el momento en el que nosotros apagamos o que escuchamos algún tipo de sensor o movimiento en la moto después de haberla apagado, buscamos, ojalá llegue rápido la policía porque necesitamos la captura. Sí, claro, para no es que lo que yo digo es lo siguiente, mire, muy bacano uno recuperar, lo primordial aquí es el bien de la víctima, ¿cierto? La motocicleta. Pero si nosotros podemos, a través de estrategias, ayudar a la policía que genere la captura, es muy interesante. Por ejemplo, hay ocasiones en que no apagamos la motocicleta, sino que dejamos que continúe en su trayecto mientras le avisamos a la policía que la motocicleta está con el victimario, para que no lleguen con las balizas prendidas y terminen huyendo. O sea, son diferentes estrategias dependiendo de cada caso es particular, cada caso genera un análisis y pues siempre son 6, 7 personas todo el tiempo pendientes para hacer, así sea una sola recuperación. A veces nos ha tocado 3 o 4 al tiempo, 5, pero siempre son muchas personas las que están atentas a una sola recuperación, manejando un tema de estrategia general. ¿Qué crees? ¿Cuánto crees que le pueden dar a esta? Obviamente estamos aventurando, o sea, no es según términos de la ley. ¿Qué crees que puede pasar con esta persona? Bueno, la pena mínima a la que este señor se enfrenta es de 12 años, o sea, es una pena considerable, ya empiezan a partir de las altas, y con su antecedente no creo que tenga mucho beneficio. ¿Y se indemniza? Si indemniza, tendrá de acuerdo también al monto de indemnización, porque es que una cosa es que indemnice, digamos que los perjuicios estén estimados en $1.000.000 pesos, y si él apenas indemniza 200.000, pues su rebaja no va a ser considerable. Entonces ya se entra a negociar, obviamente, de acuerdo con la fiscalía. Bueno, y estamos hablando, cuando se habla de indemnización, solamente de los objetos robados o también del trauma que puede haber sufrido la víctima. Claro, ahí se meten todos los perjuicios psicológicos, de tiempo que haya tenido que costear abogado, más los elementos que perdió, o sea, todo ahí va incluido. Lo que pasa es que lo que, por ejemplo, me decía el abogado defensor, no, él qué va a tener con qué pagar, y yo, pues así como ha tenido con qué robar, debe tener en algún lugar su botín para poder subsanar. No, en efecto, eso no es culpa de la víctima. Exacto, ya la víctima pone sobre la mesa, y al único que le va a perjudicar no indemnizar, pues la víctima, porque va a quedar con sus pérdidas, pero el más perjudicado va a ser porque entonces, si no muestra una actitud conciliable o indemnización, pues la fiscalía no va a tener condescendencia con él y no le van a admitir ninguna rebaja. De hecho, no creo ni siquiera que conceda la domiciliaria. Ese beneficio ya lo perdió por reincidir, porque es que él es reincidente, o sea, paga una condena por hurto y vuelve y la comete, y la fiscal está muy segura que el modus operandi es el mismo, entonces es muy difícil que para él haya beneficios. Yo diría que él se enfrenta a la mínima, que son 12, de ahí en adelante ya le toca es acogerse a beneficios dentro de la misma cárcel, que es por estudio y esas cosas, pero de entrada no le dan beneficios. Bueno, hay una cosa que a mí me encanta que ellos se enteren, y es que fuimos nosotros. Él sabe que fuimos nosotros, que fui yo el que lo mandó a encarar. Claro que sí, inmediato, porque como el GPS todo el tiempo representa a Rolando Plazas, la víctima en su cuento y en su denuncia indica que es el GPS de Rolando Plazas, y en el escrito de acusación está el GPS de Rolando Plazas. Él sabe que fue por eso. De hecho, cuando le indican eso, él hace un gesto de tocarse la cabeza, como el desespero, como huepucha, ¿por qué me puse a robar precisamente una moto que tiene GPS de Rolando Plazas? Para ellos eso sí es una pérdida, y eso sí es un aviso para ellos, y ellos ya tienen que pensar en otro modus operandi, porque ya saben que sí o sí los van a coger. Bueno, para que vean, queridos somos, mandamos a un man del club de fans al Spa Bellavista, 12 años. Hay una cosa que vos no vas a contar, pero yo sí. Y fue que cuando estaban en ese... ¿Qué juzgado era? El juzgado 11 penal de control de garantías. En el 11 penal de control de garantías, ahí estaban familiares, personas allegadas al victimario, al delincuente que estaba siendo detenido,
y se presentó un momento muy maluco por ahí con un manejo de celulares, con unas llamadas amenazantes y con una fotografía, y nos tocó enviar policía para que sacaran a Ana María la abogada del juzgado. Es un momento muy tensionante porque mire que tan importante eso no deja de atemorizar, porque es que las ratas no pueden ganar de miedo y de susto. Eso era lo que decía el juez. Lo que pasa es que la víctima también denunció que cuando él hizo el reconocimiento de su victimario en la estación, un familiar del victimario le tomó una fotografía a ella. Entonces ella en su escrito de denuncia manifestó que ponía en responsabilidad su vida y la de su novio, porque su novio la estaba acompañando, en manos de este victimario y del hermano. Eso quedó en el escrito de la denuncia y en el escrito de acusación. El juez se enojó y dijo que cómo así, que aparte de que hacían un hurto, entonces intimidaban a las víctimas para que no denunciaran, y le ordenó a la fiscal que investigara esta situación, porque no podían seguir, o sea, le decía, pero ¿cómo así? Usted hurta y sigue intimidando. Él manifestaba obviamente que era mentira, la familia lo mismo, que era cuento, y después se enojó diciéndole, bueno, pero es que mire que aquí siguen manipulando celulares, entonces, por favor, los agentes, pues obviamente haciendo respeto de la audiencia, le obligaron a las personas que apagaran sus celulares, que los guardaran. Pero el juez sí dejó sentado que esa situación sí se tenía que investigar, de la intimidación que hacen posterior a los otros delitos. Digamos, a esa persona se le cae una muela y ya quedan embalados. Mejor dicho, la van a tener que cuidar. Sí, porque eso quedó en audio, sí quedó muy claro para el juez y para la fiscal que sí hay una leve intimidación o una amenaza implícita por el hecho de que ella iba a denunciar y que está haciendo un reconocimiento. Bueno, nosotros no somos el 123 enorme que tiene la ciudad de Medellín, pero modestamente ustedes ya saben que tienen que estar alerta a cualquier llamado de auxilio de esta persona, siendo o no por robo, porque puede ser que la estén tratando de intimidar o en algún momento piensen ir a buscarla o alguna cosa que no creo ya por lo que sucedió, pero ustedes saben que tienen que estar alerta a cualquier situación que suceda con esta víctima. No, siempre es una alerta desde que nosotros en la central mandamos a todos los usuarios, siempre estar muy alerta en todo momento, no solo cuidar su moto, sino también cuidar su vida. Es algo que siempre es lo primordial. Entregue la moto y salve su vida, ya nosotros nos encargamos de recuperar la moto.